Yo cuando tenía 8 o 9 años me invitaban a los parques de juegos donde habían montañas rusas así locas de alta velocidad. Suben, bajan, dan vuelta y yo siempre desde niño me he mareado. Y no solo me mareo, pues hay otras experiencias que acompañan mi mareo. Pero la presión grupal y la presión social siempre tenían cierto auge. Entonces de 8, 9, 10 años yo decía, subámonos a la montaña rusa. Y me subía y daba y bajaba todo mareado, pero tenía que guardar que no me saliera nada de la boca. Al tener como 12, 13 años nos mudamos a una ciudad cerca de Atlanta y en Atlanta hay un Six Flags. Y en ese Six Flags tenían ellos una montaña rusa que era del Batman. Yo no sé si todavía los tienen en su momento, pues, pero... y yo estaba disfrutando el día. Recién había comprado y disfrutado una enorme canasta de nachos y queso. Y mis amigos dijeron, ahí está el Batman. Subámonos al Batman. Y pues yo quería quedar bien con mis amigos. Entonces dije, subámonos al Batman. Ahí les voy a dejar la historia. Porque pueden imaginar que no terminó bien. Y desde ese día yo ya decidí agradarle a mis amigos. No me importa tanto. Ya no es de tanta importancia. Yo creo que he visitado el IRTRA ya como 10, 12 veces. Y nunca me he subido a la motobala. Simplemente mejor que otros lo disfruten de lejos. ¿Por qué les digo eso? Porque a lo que nosotros estamos a punto de iniciar en estos próximos 30 minutos se va a sentir como una montaña rusa. Tenemos 2 capítulos enormes que descifrar durante estos próximos momentos. Entonces vamos a entrar directo al texto. Y yo, como me dijeron que es un congreso juvenil, yo voy vieja escuela, no hay presentación, espero que tengan sus Biblias. Vamos a abrirlas y vamos a leer versículos y si yo digo algo que no está escrito ahí, por favor me corrigen. En estos 2 capítulos, Pablo obviamente sigue lo que nosotros hemos escuchado muy bien de nuestro hermano A.J. Gibson, exaltando la obra de Dios en Cristo, este mensaje del Evangelio, de lo que Dios ha hecho para traer salvación a todas las naciones. Pero él específicamente se está dirigiendo obviamente a 2 tipos de poblaciones donde él trata tanto con los judíos como con los gentiles. Y Romanos 2 se enfoca mucho más en esta dinámica o este dilema entre estos 2 pueblos y lo que significa la obra de Dios para ambos pueblos. Tener la ley le daba alguna ventaja al pueblo de Israel. Y si los gentiles no tienen la ley, ¿pueden ser ellos culpables ante Dios? Si todos son corruptos ante Dios, unos por la ley y otros sin la ley, ¿será que Dios tiene metodologías diferentes para atender a los judíos y atender a los gentiles? Estas son las preguntas que Pablo abarca en Romanos 2 y 3. Y vamos a intentar hacer lo más simple posible. 2 cosas que veremos en Romanos 2 y 3. Número 1, cada ser humano tiene el mismo problema. Es culpable ante Dios. Cada ser humano tiene el mismo problema. Es culpable ante Dios. Y número 2, Dios hace justo a los que creen en Cristo. Dios hace justo a los que creen en Cristo. Pero no me crean a mí. Pablo inicia esto en capítulo 2. Cada ser humano tiene un mismo problema. Él empieza a enfatizar en este segundo capítulo que el haber tenido la ley de Dios no coloca al pueblo de Israel en una posición favorecida ante el juicio de Dios. De hecho, uno de los fracasos principales del pueblo de Israel era la creencia de ellos tener una moralidad superior porque ellos eran los dueños de la ley de Dios.
Y esto es a lo que Pablo apunta en estos primeros versículos, que ellos se creían grandes por tener la ley y aún así Dios había sido paciente con ellos. Noten versículo 1 al 4. Por lo cual no tienen excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Si piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pablo está recalcando que cada ser humano tiene el mismo problema. El que conoce el camino de Dios pero no lo practica, tiene el mismo problema que el que desconoce el camino de Dios y no lo practica. De tener la ley de Dios no era una manera de escaparse del juicio de Dios. No era una forma de librarse de tener que rendir cuentas ante Dios. Si nosotros le decimos a una de nuestras hijas, que tenemos que decirlo con mayor frecuencia de lo que quisiéramos, no peguen a su hermana, y ellas deciden, como suelen hacerlo, pegar a su hermana, nosotros tenemos que responder. Y respondemos con disciplina, pero en ningún momento el simple hecho de ellas conocer cuál era la regla es suficiente para librarse ellas de la disciplina. No es el tener la regla o tener la norma la que te hace justo, es cumplirla. Y eso es lo que Pablo está afirmando. Ustedes están juzgando, pero están practicando lo mismo. Y aún así, Pablo enfatiza en versículo 4 que Dios no ha respondido con su juicio completo. Él está resaltando un aspecto importante del carácter de Dios, que a pesar de que cada ser humano que ha nacido desde Adán y Eva tiene el mismo problema, Dios ha sido lento para la ira, grande en misericordia. Que Dios no ha sido un jefe airado solo esperando un fracasito para caerle encima de su empleado, sino que Dios es un Dios compasivo, pronto para la misericordia y lento para la ira. Pero el hecho de que Dios haya sido lento para juzgar este pueblo de Israel que no ha cumplido con la ley, no quiere decir que nunca juzgará. Noten cómo sigue en versículo 5 al 10. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero las que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo está diciendo muy claramente, cada ser humano tiene el mismo problema. Cada ser humano rendirá cuentas ante Dios conforme a sus obras. Pablo plantea esto en términos binarios. Los buenos que hacen el bien obtendrán vida eterna. Los malos que obedecen la injusticia, para ellos habrá juicio de Dios. Ahora, esto puede dar a entender que entonces hay personas quienes pueden escapar el juicio de Dios cumpliendo con la ley. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? No. Como que estaban algo dudosos. No. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? Gracias. Los demás ya van a despertar y nos alcanzan. Todavía están pensando en la motobala.
Pablo tarda un poco de tiempo en establecer el resto de su argumento, explicar los matices de este argumento, porque ahorita Pablo se está enfocando y está hablando en términos tan absolutos porque su argumento está enfocado en la imparcialidad de Dios. Que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene una nación que Él favorece, ni una nación que se exenta o se libra del juicio de Dios. Él está enfatizando que los judíos tienen el mismo problema que los gentiles, que ellos tan ferozmente juzgan. Ambos son culpables ante Dios por su corrupción pecaminosa. Él sigue. Y esto es el punto, versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley perecerán. Y los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Que los judíos no se libran del juicio de Dios por haber escuchado la ley de Dios. A la vez, Pablo sigue su argumento con los gentiles. Entonces, los judíos no se libran del juicio de Dios por haber escuchado la ley de Dios. Los gentiles no se libran del juicio de Dios por desconocer la ley de Dios. Noten lo que dice en versículo 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley que está escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. El argumento de Pablo aquí es magistral. Cada ser humano que nace tiene grabado, escrito sobre su corazón, un entendimiento del bien y del mal. Esto lo creemos precisamente porque Dios ha creado los seres humanos a su imagen y semejanza. Y aunque el pecado ha corrompido en parte esta imagen, aún Dios en su gracia ha preservado elementos de la imagen en los seres humanos de tal forma que todavía hay cosas en ellos que manifiestan a su creador, y una de ellas es su entendimiento natural del bien y del mal. Los que han trabajado con niños saben esto. Los niños desde que son chiquitos están siempre empujando los límites, conscientes de que hay límites. En un momento estás viendo el rostro más tierno, perfecto y lindo de tu vida, que dices, la presencia de los cielos aquí está en la tierra. Y en otro momento les tenés que decir, duele, pero les tenés que decir, no toques eso. Y de repente esa mirada tan linda se convierte en la mirada de Gollum, de Señor de los Anillos. Salen los dientes y ellos extienden la mano con una prepotencia, así ellos saben lo que están haciendo. No es que no sepan, en muchos casos saben. Hay muchos debates hoy en día de dónde procede esta inclinación natural del ser humano hacia una moralidad que reconoce el bien y el mal. Biólogos, psicólogos, antropólogos argumentan que esta inclinación hacia una moralidad viene principalmente por el deseo de cooperación social y supervivencia. Que para convivir con otros seres humanos de una manera agradable, esto requiere ciertas normas. No podemos andarnos matando con frecuencia. Bueno, solo una vez se puede hacer, en realidad. A menos de que seas Cristo. Pero,
Entonces, para mantenernos vivos a lo largo de los siglos, los seres humanos hemos desarrollado un sistema con normas que ayuda a asegurar que todos sobrevivimos. Y el gran problema con estas teorías es que termina siendo muy relativas a capricho del grupo particular. Las normas que se aplican suelen ser las normas que el grupo mayoritario determina son las normas que necesitamos. Y en el momento que algo ya no le agrada a ese grupo mayoritario, las normas cambian. Y mientras que estés en el grupo mayoritario, eso te favorece. Pero el momento que ya no estás en ese grupo mayoritario, eso puede costarte tu vida. Sin embargo, es curioso que se han hecho estudios de muchas diferentes culturas a lo largo del mundo. Y han encontrado múltiples normas compartidas universalmente. De hecho, estas normas que han descubierto se parecen muchísimo a los 10 mandamientos. Cosas como el respeto a la propiedad de otros, el respeto hacia la vida de los demás, la honra al padre y a la madre. Lo que han descubierto es lo que las escrituras ya nos han dicho. Que la ley de Dios está escrita sobre cada corazón de cada ser humano. Y por lo tanto, cada quien rendirá cuentas ante el dador de esa ley por su cumplimiento de esa ley. Que los gentiles entonces no se libran del juicio de Dios por no haber recibido revelación directa de la ley de Dios, sino por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. La ley de Dios ya estaba grabada en sus corazones y por lo tanto son culpables también. Cada ser humano tiene el mismo problema. Es culpable ante Dios. Es culpable ante Dios. Pero hay algo sutil aquí abajo del argumento de Pablo en Romanos 2, que él sigue destacando en los versículos 17 en adelante. Que en realidad el desconocimiento de los gentiles de la ley de Dios, en parte, era culpa del pueblo de Israel. Noten cómo él sigue en versículo 17. Pero si tú que llevas el nombre de judío, y Pablo anda así bien sarcástico, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque tal como está escrito, noten lo que dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Que el pueblo de Israel, como lo explicó Héctor hace unos momentos en ese libro de Zacarías también, tenía la dicha y el privilegio de compartir la ley de Dios, las normas de Dios con las naciones. Que Dios no le dio al pueblo de Israel su ley para que ellos se volvieran jueces de las naciones, sino que les dio la ley para que ellos se volvieran testigos a las naciones de la bondad y grandeza del Dios verdadero. Varios pasajes abundan con esta idea de que Israel debió ser luz a las naciones, mostrando entre ellos la forma correcta de vivir e instruyendo a las naciones en los caminos de Dios. Solo un pasaje, Deuteronomio 4, el 5 al 8. Están recibiendo de nuevo la ley y Dios dice: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos
tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Que Dios comisionó al pueblo de Israel al darles la ley, a que ellos testifiquen de manera pública a las naciones a su alrededor, para que ellos tengan testimonio de la gloria de Dios ante ellos. Pero en lugar de dar a conocer la ley de Dios, ellos guardaron el conocimiento de la ley para sí mismos y aún no cumplieron con esa ley. La utilizaron para juzgar a los gentiles sin cumplirla. Y nosotros tenemos historias como la historia de Jonás, donde el ir a predicar a aquellos quienes no se encuentran dentro del pueblo escogido, hay un rechazo de parte de Jonás, que no quiere ver el arrepentimiento entre ellos. Cada ser humano tiene el mismo problema. Es culpable ante Dios. Es en el capítulo 3 que Pablo entonces regresa a contestar esa pregunta de su argumento. Entonces, los que sí cumplen la ley, ellos entonces sí son exentos del juicio de Dios, ¿verdad? Versículo, no. No. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Pablo está refiriéndose a sí mismo como judío. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice: de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y 10 al 18 es una de las explicaciones más contundentes del estado pecaminoso del ser humano. Citando a diferentes salmos, Pablo dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pablo está enfatizando muy claramente: cada ser humano tiene el mismo problema. Es impresionante cómo Pablo habla del pecado, y estos pasajes hablan del pecado. Más que un listado de conductas malas, se demuestra que el pecado es una corrupción profunda, como una fuerza opresora y dominante que rige los pensamientos y deseos del corazón, resultando en conducta descaradamente corrupta, si tienen la ley de Dios o no. Y por lo tanto, judío como gentil se encuentran culpables ante el juicio de Dios. Cada ser humano sufre de este mismo problema. Cada ser humano sufre de este mismo problema. Es culpable ante el juicio de Dios. Tú sales de este lugar y te montas a tu carro, al autobús, a lo que sea. Cada individuo que tú veas en el camino de aquí a donde te estás quedando sufre de esto también. Es culpable ante el juicio de Dios.
Cada ser humano con quien te encuentres mañana en el transcurso de tu día, todas las personas que tú veas en algún partido, lo que sea, cada persona es culpable ante el juicio de Dios y no tienen recurso alguno para arreglar esa situación por sí mismos. No hay ley que ellos puedan obedecer para librarlos del juicio de Dios. No hay ofrenda que puedan dar. No hay regla o norma que puedan seguir. No hay pasos que puedan tomar para librarse. Son culpables, somos culpables y no alcanzamos la gloria de Dios. Pablo dice en capítulo 3, versículo 20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo está resaltando, iniciando un hilo que en futuros capítulos él va también seguir destacando, que el propósito de la ley no fue para hacerle justo a los judíos, era más bien para hacerles conocer su injusticia. Y todo esto es un problema muy complejo, el problema que tienen los seres humanos. Tienes a judíos quienes se creen superiores por tener la ley, pero fracasaron en darle a conocer la ley a las naciones. Juzgan a las naciones por su injusticia, pero ellos son culpables de lo mismo. No cabe duda que los seres humanos son corruptos, injustos, y su corrupción e injusticia requiere una solución foránea, una solución de afuera, externa, que responda. Cada ser humano tiene el mismo problema, es culpable ante Dios. Pero Dios hace justo a los que creen en Cristo. Dios hace justo a los que creen en Cristo. El pueblo judío, a pesar de su juicio severo de los gentiles, de haber incumplido con la misión que Dios les había dado, aún habían recibido las promesas de Dios, que son basadas no en su propia conducta, más bien basadas en el carácter de Dios, de que Dios iba a bendecir a las naciones por medio de la familia de Abraham. Para Dios ser fiel a sus promesas, Él tendría que hacer lo que Israel no hizo. Y Pablo sigue en capítulo 3, versículo 21, diciendo: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Cuando Pablo aquí usa la palabra justicia, todos ven la palabra justicia en el versículo 21. Cuando Pablo usa la palabra justicia, no se refiere a juicio o castigo. No es una palabra punitiva. La justicia de Dios se refiere a su rectitud, a su pureza, a su fidelidad. En inglés se dice righteousness. Para los que no hablan inglés, pues mi esposa es maestra y cobra barato, así que podríamos decir que lo que se manifiesta aparte de la ley es la rectitud o la fidelidad pactual de Dios, el amor pactual de Dios. Que Dios será fiel a sí mismo y Él será fiel a su pacto a pesar del fracaso de Israel y a pesar de la maldad y corrupción humana, y que Dios entonces cumplirá con su plan y con sus promesas. Dios pondrá de nuevo el mundo en orden. Dios traerá su justicia y su rectitud y hará recto al mundo tal y como Él lo había prometido. Él bendecirá a las naciones. Y noten cómo sigue en 22 y 23. Esta justicia, esta rectitud, esta fidelidad pactual de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Que esta justicia de Dios, esta rectitud, pureza de Dios a la que apuntan la ley y los profetas, es realizada por medio de la vida del judío perfecto.
por medio del prometido hijo de David, del cual escuchamos en la sesión anterior. Que esta justicia llevada o realizada por medio de este judío perfecto es ahora disponible para las personas injustas mediante la fe en él. Y acceso a este mensaje de la justicia de Dios revelada en Cristo, manifestada en Cristo, acceso a este mensaje es necesario para todo ser humano, porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Pablo luego destaca un poquito más su lógica en versículo 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pablo está diciendo muy claramente que en vez de que cada ser humano rinda cuentas por su pecado, Dios estaba esperando hasta el momento de enviar al judío perfecto, hasta el momento de enviar al hijo de David, hasta el momento de enviar a Jesucristo, el representante, el sustituto de su pueblo, que en su tolerancia Dios no envió su juicio sobre cada individuo culpable, sino que Él envió a Cristo para que Cristo representara y sustituyera a su pueblo, rindiendo cuentas por ellos en su lugar. Y así, la ley es cumplida, haciendo que Dios sea justo, y los injustos son hechos justos, haciendo que Dios es el que justifica. Decir que Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación es una frase riquísima, llena de mucho significado. Es una palabra similar a redención, a expiación. Especialmente para los judíos, el concepto de redención, de esta propiciación, les recordaría de su tiempo de esclavitud en Egipto ante Faraón, cuando Dios en gracia los libró de la opresión y esclavitud a Egipto. Que Dios ha exhibido a Cristo como redentor de los que somos esclavos al pecado. Él nos ha librado del pecado y nos ha dado en lugar de nuestro pecado su justicia perfecta. Y los que creen en Jesucristo son los que reciben esa justicia de Dios, son los que son justificados por medio de su fe en Jesucristo. Ok, eso fue la introducción. Falta poco. Pero llegamos a la parte que puntualmente entonces se trata de esta cumbre. Noten lo que dice Pablo en versículo 29 y 30. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también es el Dios de los geg. También es el Dios de los pakistaní. También es el Dios de los que viven en Indonesia, de los que viven en China. Él es el Dios de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Que este mensaje de la justicia de Dios revelada en Cristo, que libra a cada ser humano de su culpabilidad ante Dios y esclavitud al pecado, eso no es un mensaje solo para los pocos favorecidos por Dios. Tanto judíos como gentiles tienen acceso a esa redención mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa. Él es fiel a la promesa que en Abraham Él iba a bendecir las naciones. Y porque Dios es Dios de todas las naciones. En todas las naciones, hermanos y hermanas, en todas las naciones, Dios tiene hijos
e hijas que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio. No han creído en él. Y al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ahora nosotros, la iglesia, hemos sido comisionados por Dios para dar a conocer su justicia entre las naciones. La intención de Dios en la obra de Cristo es bendecir a todas las naciones, que todas las naciones escuchen y crean en su justicia revelada en la persona y obra de Jesucristo. Que cada ser humano sobre la faz de la tierra tiene el mismo problema. Nace culpable ante Dios. Pero algunos serán declarados justos ante Dios. ¿Quiénes? Los que creen en Cristo. Tú y yo tenemos hermanos y hermanas. Tenemos hermanos y hermanas en otras naciones cuya libertad del pecado está asegurada en Cristo Jesús, pero que aún no han escuchado de lo que su buen Padre ha hecho para librarlos del dominio del pecado. En uno de los versículos que más me han marcado, en Juan 10:16, Jesús está hablando de cómo Él es el gran pastor. Y Él dice en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. De nuevo, hablando judíos y gentiles. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Será que como el pueblo de Israel nos hemos enorgullecido y acomodado demasiado en el privilegio de que nosotros ya conocemos la gracia de Dios? Ándate a cualquier esquina en Guatemala, hay iglesias. En otras partes de América Latina hay mucha presencia. Ahora, podemos debatir acerca de diferentes aspectos de esas iglesias y de su mensaje. Pero ¿será que como el pueblo de Israel miramos a las poblaciones que aún no conocen del mensaje de Jesús y los vemos con cierto desprecio, juicio, desde un punto de vista de superioridad moral? Tú y yo portamos las mejores noticias que se han proclamado en la historia del universo. Dios ha manifestado su justicia mediante la persona y obra de Cristo. Los culpables e injustos en Él pueden hallar perdón. Los culpables e injustos en Él pueden hallar vida. Seamos fieles, hermanos y hermanas, en proclamar las noticias de Dios en todas las naciones. Dios, te damos gracias por tu gran bondad, de que tú has manifestado tu justicia mediante la persona y obra de Jesucristo, y que a pesar de ser injustos y culpables ante ti, por tu gracia, tú nos has hecho justos. Ahora, Señor, llénanos de valentía y de gozo para que nosotros declaremos tu bondad y tu evangelio entre todas las naciones, para que todas las naciones se alegren con el Dios verdadero. Es en el nombre de nuestra justicia, Jesucristo, que oramos estas cosas. Amén.